Bueno, entonces continuamos. Estamos en la, ya hemos pasado esto, ¿no es cierto? Creo que está entendido. Entonces vamos a ver. Entonces, ¿sí me están escuchando, no? Aló, Juan Pablo, ¿sí me escuchas? Aló. Ah, no, aquí está admitir, 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 admitir. Ya, continuamos, muchachos. Lo que pasa es que siempre estoy esperando para que me grabe. Lo que sucede es que a veces cuando continúo dando clases y dejo que grabe y al final se daña la grabación y me toca recuperar haciendo algunos intentos de grabación, entonces es mejor, espero 5 minutos y me graba todo y ahí continúo con la clase. Continuamos clase, muchachos. Estamos 6, 7, ¿no es cierto? Vamos a ver. Entonces, hasta ahí, esperemos que tengamos la idea de lo que hemos visto con lo que la lámina que les envío, pues ustedes pueden hacer sus prácticas y puedan calcular lo que es una curva de descarga. Entonces, con eso quiero indicar de que primero, vamos a ver, sacar conclusiones de la primera parte. La primera es que nunca un aforo representa el caudal que tiene el río. ¿Sí? Dos, el aforo solamente sirve para saber es el caudal en ese instante, en ese instante, ese día, a esa hora que tiene el río, nada más. ¿Sí? Y tercero, ese aforo lo que me ayuda es a través de mayor cantidad de aforos obtener lo que se llama la curva de descarga, que representa en este caso una ecuación que tiene que tener un periodo de validez, en este caso de tal fecha, una altura dada, en este caso un h, desde un valor de menor hasta un valor mayor, ¿sí? Y en función de eso determino lo que son, en este caso, los caudales, dependiendo si las alturas, en este caso, son alturas diarias o alturas medias diarias, yo al reemplazar las alturas diarias en la ecuación de la curva de descarga obtengo caudales medios diarios, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver, entonces pongamos un caso. Aquí tengo una ecuación, por ejemplo, miren ustedes, tengo para saber un caudal diario. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Miren, aquí hago un aforo. Un aforo, en este caso, miren, un caudal 1, que hice el aforo, por la altura del linímetro, en este caso H1. De hecho, cada hora, una hora 1, hora 2, hora 3, y al final, el caudal diario que será igual a la sumatoria, en este caso, de qué? Caudal 1 por H1, sobre 24 horas, en este caso, obtengo qué? En este caso, mire, lecturas dinimétricas horarias, ¿no? Obtengo en este caso el caudal diario. ¿Sí? Entonces, el caudal diario, en este caso sería, en este caso obtengo el caudal medio diario. Caudal medio diario. ¿Sí? Es lo que estoy obteniendo aquí. Bueno, entonces, asimismo, como en precipitaciones tenemos algunos valores de qué? De caudales medio mensual. ¿Qué es el caudal medio mensual? Se calcula hallándolo para cada mes la media de los caudales promedios diarios. ¿Sí? El caudal medio, el promedio mensual o interanual es la media de los caudales medios mensuales para un mes dado durante un periodo de N años. Caudal medio anual es de los caudales medios de los años, ¿cierto? Ya, caudal máximo instantáneo anual, ¿qué es este? Este es lo que vamos a trabajar la primera parte es, miren ustedes, vamos a trabajar con estos caudales iniciales para generar lo que es en este caso, ¿qué? Para generar lo que son los caudales, en este caso, la curva, es otra curva, ¿no? La curva de duración general. Acá habíamos generado la curva de descarga. Y con los caudales, en este caso, los máximos y los mínimos, vamos a trabajar lo que son en este caso, crecidas. Crecidas y también lo que en este caso, lo que son las sequías. Sí, las sequías. Miren ustedes. Entonces, para generar esos caudales, ¿de dónde vienen todos los caudales? De todos los caudales, ¿viene de qué? De la curva de descarga. O también se llama, en otros libros también le llaman la curva de qué? La curva de gasto también se llama. Curva de descarga o curva de gasto. Entonces, la curva de gasto o descarga nos da todo este tipo de caudales. Y al final, estos caudales, con estos generamos lo que es en este caso los estudios hidrológicos para generar datos de diseño para obras hidráulicas. En el caso hablamos de caudales diarios, por ejemplo, en el caso diarios, generamos lo que es la curva de duración general a nivel diario o a nivel mensual.
Y los caudales máximos, pues lo que son para lo que son estudios de crecidas en este caso, y de sequías son los caudales mínimos anuales, ¿sí? Entonces, así hablamos de esa cosa. Entonces, miren ustedes, ahora sí, estos datos de caudales, ¿dónde están publicados? En los anuarios del INAMI, o también puede ser en la página web de la universidad, que debe estar publicado los datos de caudales diarios, ¿sí? En el caso de todo el país se llama anuarios hidrológicos, o en el caso de nosotros de la Universidad estar, que estará en la página web en donde esté la parte hidrológica de lo que es en este caso de la estación de la universidad, ¿de acuerdo? Y los datos, en cambio, los datos meteorológicos están en los anuarios meteorológicos. Entonces, miren ustedes, así se genera en este caso la información para nosotros poder utilizar en los estudios hidrológicos y lo que es estudio de aguas, en el caso de ustedes de la carrera de ingeniería del agua, que ustedes deben saber esto exactamente para poder defenderse en toda su vida profesional, ¿de acuerdo? Continuamos. Bueno, aquí hay un ejercicio que he propuesto, esto ya les voy a enviar en este caso, ahora sí a la plataforma, esto, ¿no es cierto? Entonces aquí miren ustedes, yo lo que he puesto es aquí, lo que he puesto es, ustedes van a basarse en la lámina que tengo acá. Aquí dice, bueno, esto ya contestaron ustedes, ¿no es cierto? Ya contestaron este valor. Esto no hicieron porque todavía no sabíamos. Entonces, aquí lo que está dado es justamente los aforos, vean, con fecha inicial, la fecha final, ¿no es cierto? Y aquí están los aforos. Entonces, miren, una curva de descarga se lo realiza o se lo grafica mínimo con 10 aforos normalmente distribuidos. ¿Qué quiere decir esto? Los aforos deben estar tanto en la parte baja, en la parte media y en la parte alta para tener una curva de descarga de esta manera. Sí, si tenemos una aforos en la parte baja, no nos va a ayudar mucho en hacer nuestra curva de descarga. O peor si tenemos en la parte alta o solo en la parte media. Entonces, ¿qué quiere decir? Mínimo 10 aforos, que puede ser 1, 2, lo que sea, 10 aforos para hacer una curva de descarga, que deben estar distribuidos en la parte baja, en la parte media y en la parte alta. ¿Qué quiere decir con esto? Yo tengo que hacer un aforo en un río cuando en la parte seca, es decir, hoy que estamos en época seca, ¿no es cierto? Que los ríos están bajos, son niveles bajos y puede tener aforos en esta parte de acá abajo. Cuando el río comienza ya a crecer, comienza ya a cambiar la época, a qué época lluviosa estará en una época de transición, puede tomar sus valores, hacer aforos de aquí, y luego en la época alta también aforos de acá. Capaz que puede yo tener una curva de descarga y generarme datos de la estación o ese sitio de la cuenca, datos de todo un periodo, desde aquí hasta acá, que puede ser año, yo que sé, año 90 al 2018, en este caso que estamos 2020, ya que estamos acá. Sí, entonces yo puedo tener generar datos. Pero ¿cuántos aforos de hecho? Apenas dan unos 30 aforos. Aquí he hecho 30 aforos y con 30 aforos de generado esto y en función de los niveles dados por la estación hidrométrica me generaré lo que son los caudales diarios y luego los mensuales y luego los anuales. Luego los caudales mensuales, multianuales, caudales diarios multianuales, todo lo que puedo llamar, en este caso que ustedes han visto en la generación de series estadísticas, en la parte inicial, lo que es la hidrometeorología básica que ustedes vieron con el otro profesor. Sí, entonces con esto ustedes pueden generar, estas son para generar que la curva de descarga, en este caso esta curvita de aquí. Sí, ya. Y esto es lo que ya ustedes, muchos ya hicieron, inclusive yo les dije que no hagan porque no había dado, pues ya pueden comenzar a hacer este caso. En este caso. Sí, ya les voy a pasar acabo la clase y les mando a la plataforma esto. ¿De acuerdo? Sí, mando a la plataforma. Entonces, este ya hay ejercicios que ustedes van a comenzar a trabajar. Bien, continuamos. Entonces, aquí. Ahora sí, vamos a ver, miren la primera. Entonces ya recién hemos generado caudales. Nosotros todavía con estos caudales que dijimos, no podemos concesionar, escucharán bien. Ahora no se llama concesión, se llama autorización de la Senagua. La Senagua ahora ya hace autorizaciones. Sí, concesionar era como que el caudal, como que decir que ese caudal es mío. Ese era en la época anterior, o sea, antes del Correa. Ahí se llamaba concesionar. ¿Qué es concesionar? Que yo tengo la autoridad de ese agua durante la época que a mí me dan. Es como ser mía, así era. En cambio, ahora, ¿qué hace? ¿Qué cambiaron el término? Cambiaron como autorización. ¿Qué es autorización? Simplemente la autoriza a utilizar ese caudal. Pero el recurso sigue siendo ¿de quién? Del Estado. Pues ahora se llama autorizaciones. Escucharán bien, eso deben saber también ustedes. Hay que saber un poco también la parte en este caso, la parte legal. Ya. Ahora, necesitamos así, miren,
quiero ya, ahora sí, quiero saber, ahora sí, ¿con qué diseño? Pues una obra de, digamos, de agua potable. ¿Con qué diseño? Miren ustedes. Entonces, quiero saber qué caudal yo puedo aprovechar de ese cauce del río, de este río que está aquí, de la universidad, creo que es del Pachimbe mismo este, o el parece el Colonso este. Ya. Entonces, ese como es de la universidad. Entonces, con qué caudal yo diseño mi obra? ¿Qué caudal puedo aprovechar de la? ¿Qué implica? Aquí va a haber qué? Habrá caudales mínimos en este río, habrá caudales máximos que vienen hasta acá, habrá caudales medios que vienen hasta aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo aprovechar y qué no puedo aprovechar? Inclusive aquí hablaríamos de caudales, ¿qué? De caudales ecológicos, que decir que cuánto de caudal puedo aprovechar de siempre y cuando no matando al río. Entonces debo dejar un caudal dado. En el caso del Ecuador todavía no está definida una fórmula matemática que diga este es el caudal ecológico que debo dejar en los ríos. Lo que único que tomamos en cuenta es lo que dice la CENAGUA, que dice, perdón, el Ministerio del Ambiente lo que dice es que se debe dejar en un río el 10% del caudal medio mensual. Eso nos dice la normativa. ¿Sí? Preguntarle a su profesor de ecología o lo que sea. Eso es lo que dice. Pero sí deberíamos tener una normativa en donde nosotros decir, a ver, por ejemplo, los ríos del Oriente, el caudal ecológico debe ser tal, basado en un método cuál, por ejemplo, el método hidrológico, hay el método ecológico, hay el método hidráulico, hay el método mixto, o sea, hay cantidad de métodos que nosotros podemos determinar, decir, ese sería el método más efectivo que debemos aplicar en los ríos del Ecuador y obtener nuestra propia ecuación para esto someterlo a lo que es a la legislación. Lamentablemente no hay. Entonces ahí está el reto de ustedes como estudiantes de ciencias del agua, pues para trabajar en esto. Muy bien, entonces, ¿qué pasa ahora sí? ¿Cómo yo genero o sé cuál caudal puedo aprovecharme de este cauce, de este río? Entonces, ¿a través de qué? Miren, a través de esta curva que se llama curva de permanencia o de duración de caudales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si hago un proyecto de agua potable, quiero decir que yo todos los días tomo agua. Y si es posible, tomo agua de las 24 horas. Entonces, todo el día tengo que tener agua. No puedo tener agua durante 2 horas nomás, ni durante 8 horas, ni 4 horas. Sino al momento que yo voy, abro el grifo, tengo que tener agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fuente donde traigo el agua debe darme o garantizarme el caudal. ¿Para qué? Para abastecerme. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Máximo, ¿qué caudal? En este caso, ¿cuál es el caudal que este río me puede dar a mí para yo poder satisfacer mis demandas? En este caso. ¿Se acuerdan ustedes que hicimos la población? Entonces hicimos acá. La población, ¿cuánto demandaba? Hicimos un problemita, ¿no es cierto? ¿Cuánto tenía la cuenca? Es destacante. ¿Cuál es la cuenca que tenía? En este caso sería estos caudales que nosotros vamos a estudiar acá. Entonces ahí vamos a hacer entre lo que es oferta, nos oferta, ¿qué oferta? Aquí estamos haciendo la captación. Todo esto de acá, trazamos la cuenca para arriba, ¿no es cierto? Trazamos la cuenca, y sí, y esto aquí, ¿qué caudal nos da la cuenca? Nos garantiza esta cuenca aquí. Y para eso vamos a hacer que, suponer que aquí estamos haciendo qué? Aquí está la medición de los caudales de muchos aforos, de mucha la curva de descarga, generado caudales, y aquí tenemos toda la serie histórica que se ha generado acá. ¿Y cuál necesitamos? Lo que son los caudales, en este caso los caudales medios diarios con los cuales vamos a trabajar, lo que es en este caso, a generar lo que se llama la curva de permanencia o de generación de caudales, en este caso, diarios, ¿no es cierto? Bueno, aquí está indicando que es la curva de duración. Dice, en este caso, pues hay un porcentaje, en este caso, de lo que es, que nos garantiza un porcentaje de tiempo dado. En este caso, pues, los caudales no se han sido igualados o excedidos, ¿no es cierto? Quiere decir, en este caso, vamos a ver qué tipo de ecuación nos da, digamos, de curvita nos da. Bueno, cualquier cosa me van preguntando si es que no van entendiendo, por favor. Ya, y aquí vamos a hablar exactamente, este es los caudales que dijimos, aprovechamiento, y este es en caso, esta es la justa la curva de duración general. ¿Con qué generamos esto? Con las valores de caudales medios diarios, ¿sí? Caudales medios diarios generamos esto. Aquí está, señores, caudales medios diarios, ¿sí? Entonces aquí nosotros graficamos esta curvita, siempre nos va a ser así, ¿sí? Esta curvita, ¿sí? Entonces miren ustedes, aquí hablamos, por ejemplo, para proyectos de agua potable, ¿qué placa? El 95% del caudal. Miren, yo para proyectos de agua potable, esto es lo que necesito tener. 95% que, en este caso, miren, 95% más o menos está aquí, ¿no es cierto? Entonces, 95% quiere decir que este es el valor de qué? Del caudal. Todo este me garantiza el río durante todo el año para yo poder aprovechar. ¿Vean? Si se dan cuenta, y apenas va a tener un poquito de déficit de esta partida acá. Esta partida acá va a tener déficit aquí. ¿Sí? Apenas de 5% de déficit, que no es nada. Que eso sería durante la noche que estamos durmiendo y no consumimos, pues pero 95% del periodo, ¿qué tiene que estar?
entregándonos agua a la fuente. Entonces, vean, miren, señor, ¿sí? Entonces, por eso digo yo, para diseñar mi agua potable, ¿qué hago? Ese sería el caudal de ¿qué? Ese sería el caudal de oferta de la cuenca, que me oferta ¿cuánto? En el 95% del tiempo que me da agua para yo poder hacer mi proyecto durante en este caso, la existencia de mi proyecto en función de qué? De la población efectiva, de la población, perdón, que vamos y la dotación, ¿no es cierto? Entonces, es el 95%, miren ustedes. Entonces, yo siempre, entonces, ese sería el caudal de oferta, que es igual en este caso al caudal del 95% que me oferta la cuenca, ¿no es cierto? Sí, y en función de eso compararé el caudal de demanda de la población frente al caudal de oferta, que sería 95%, para ver si me satisface o no me satisface. Si es que no me satisface, ¿qué pasará? Aprovecharé este caudal que tengo acá, ¿no es cierto? Este caudal que me está sobrando, pero en la época, ¿qué? En épocas de lluvias más altas, ¿para qué? Para poder almacenar y luego poder entregar a la población el caudal que necesito en este caso. Miren ustedes lo que yo hago, ¿no es cierto? Esta curva me ayuda justamente a tomar muchas decisiones. Para lo que es centrales hidroeléctricas o centrales de pasada, yo necesito diseñar con un caudal del 90%. Cierro un poquito más acá. Voy acá, que está 80, 90%, miren ustedes. Entonces yo con este es un caudal un poquito más alto, ¿no es cierto? Por aquí, y aquí es el caudal este. Justo es aquí nos da el caudal 90%, ¿no es cierto? 95 es un poco más abajo, el caudal 95 estaba acá, ¿no es cierto? Porque necesitamos más seguridad, ¿sí? 95%. Y el caudal para riegos del 80% que estamos para acá más o menos. Sí, es de los riegos. Entonces está más acá, sí, más acá arriba. Es el caudal 80% acá, ¿sí? Entonces, al final, esos son los datos para yo poder diseñar nuestras obras, 80% acá. Entonces, cuando yo hablo, miren, si yo diseñara con 80% para la población, ¿qué pasa? Todo este tiempo voy a tener déficit, toda esta parte va a tener déficit. ¿Sí? Todo esto. Para la electricidad, toda esta parte tengo déficit. ¿Por qué? Porque simplemente yo puedo en electricidad, sí, tengo que tener exactamente, generar energía, pero hay ciertas partes de donde yo no utilizo mucha energía, utilizo muy poca, entonces la acuerdo a las recomendaciones es que yo genero, en este caso, para centrales de pasada, genero lo que es, en este caso, con el 90% del caudal que me provee el río, ¿sí? Y en el caso de riego, el 80%. Ahora está trabajando también con el 70%, en este caso Q70%. ¿Por qué? Porque realmente ahora ya el riego se ha optimizado, porque antes se hacía riego a inundación, ahora el riego está hecho por goteo, por aspersión, entonces, ¿qué pasa? Utilizamos menos agua y entonces puedo yo trabajar con el 80%, decir, ya el caudal por acá, ¿no es cierto? Este caudal por acá. ¿Sí? 70%, inclusive acá por acá, más acá, entonces déficit no hay problema. Ese déficit está compensado con ¿qué? En el caso riego, está compensado con lo que es lluvia que se da en el campo, ¿no es cierto? Entonces, esa es de lluvia. La adicional, en cambio, nosotros podemos seguir utilizando agua del río para poder seguir obteniendo nuestro riego y nuestros productos, en este caso. ¿Sí? Entonces, esto implica lo que es, en este caso, la curva de duración general. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, yo puedo decir que el caudal 95%, no sé si tenemos un dato, por ejemplo, un ejemplo nada más, 95%, puedo decir que a qué es igual, pongamos, puede ser este caso, a qué es igual. Pongamos que tenga este río 2.5 metros cúbicos por segundo. Ese sería el caudal que me está proveyendo el río. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablo 95%, ¿qué implica? Que en el 95% de los 365 días del año está garantizado el caudal que me provee el río. Miren ustedes. Ahí estoy garantizando mi caudal, que no me va a secar y va a tener siempre ese caudal. ¿Qué pasaría si yo diseño con un Q50%, que sería aquí más o menos? Mire, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, muchos proyectos de agua potable hacen, diseñan con el caudal medio, porque el caudal medio, ¿qué es? Es el caudal, como ustedes decían, pues cojo no los aforos, sino los caudales, divido para el número de datos y se fue con el medio. Este estábamos del caudal medio. El caudal medio, más o menos, el caudal medio mensual, ¿no es cierto? El caudal medio mensual es más o menos similar al Q50, al Q50% en curva de duración general. ¿Sí? Entonces, si yo diseño con esto, imagínense ustedes, claro que va a tener más agua. Si ustedes pueden ver, está más agua. Entonces, mi proyecto de diseño tiene más agua. Pero ¿cuánto va a tener déficit? Miren lo que tengo de déficit. Todo esto tengo déficit. Todo esto va a tener déficit. Miren. Entonces, ¿por qué fallan los proyectos? Porque no sé hidrología. Pues simplemente porque yo estoy diseñando con este caudal que nunca deberé diseñar con este caudal. Miren lo que hace. Entonces, puede ser que el aforo he hecho yo aquí y me da este caudal. ¿Qué sucede? Que todo este año va a tener déficit, apenas va a cubrir esta parcita, a poca gente, y acá más bajo, y acá todo esto va a ser déficit. ¿Se dan cuenta? Aquí va a tener déficit. Si yo diseño con un caudal medio. Entonces, ¿qué debo diseñar? Con un caudal 95% que es agua potable.
No sé si está entendido, señores. ¿Si me entienden ahí o no me entienden? Sami, ¿me entiende? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, ya también hay un ejercicio que ustedes que hagan esos rapiditos, se le hacen en el Excel aplicando probabilidades que vamos a aprender. Entonces, con esto, pues, miren ustedes, ya pueden darse cuenta ahora sí, no puedo concesionar un caudal con un aforo. Una, yo tengo que tener una serie estadística para yo generar caudales y generar la curva de duración general y con esto puedo generar, en este caso, lo que comparas, cada agua potable lo comparas con este caudal. ¿Sí? Entonces, ahí este es el caudal. ¿Qué sería este caudal? Que dije yo, es el caudal que me oferta la cuenca en los 305 días, 95% de probabilidad que tenga agua este río. ¿Sí? Entonces, con eso yo puedo trabajar. Si no, no puedo trabajar con caudales medios para nada. Acuérdense, nunca diseñar un sistema de agua potable, un sistema de riego hidroeléctrico con caudales medios. ¿Por qué? Porque voy a tener problemas de déficit de agua durante casi medio año. Voy a tener problemas de déficit, ¿sí? Y mi proyecto va a estar sobredimensionado en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, siempre trabajar con estos tipos de caudales. Muy bien. Entonces, con eso, pues vamos a continuar. Ahora, miren, eso, claro, está hecho con caudales diarios, ¿no es cierto? Pero también puede ser con caudales mensuales, pero resulta que el caudal mensual es un poco más alto que el caudal diario. Entonces, para eso vamos a ver, hay un factorcito que se multiplica. Este es un poquito una investigación que yo hice en la otra universidad con mis estudiantes, así como hoy mandan trabajos. Entonces, producto de 12 años de proyectos de curso trabajado, y los mejores proyectos escogidos para, digamos, escogí, de los cuales saqué mis propias conclusiones para saber cuál sería el factor de corrección cuando yo trabajo con caudales medios mensuales y cuando no tengo caudales medios diarios. Porque esta curva de duración general, perdón, esta curva de, claro, duración general, yo trabajo con caudales medios diarios, ¿sí? Pero generalmente, si ustedes ven los datos de INAMI, ellos nunca publican caudales diarios, ellos publican caudales mensuales. Entonces, al adicionar esto, para yo poder llegar a esos datos, chuta, primero es un laberinto, ¿sí? Te niegan, te esto, que por acá, por allá, y luego, pues al final, no, te cuesta. Entonces, ¿qué pasa? Yo trabajo con los caudales mensuales, pero a eso yo he comprobado entre dos curvas que vamos a ver acá, para ver cuánto es la influencia de trabajar con mensuales y trabajar con anuales. Y cuál sería el factor de corrección cuando yo trabajo con anuales y multiplico ese factor y obtengo como haber trabajado con caudales mensuales. ¿Sí? Esa es otra de que yo pude hacer una investigación, pues más bien dicho, basado en los trabajos de mis estudiantes, así como fueran ustedes en este momento. Ya, aquí está, vamos a trabajar. ¿Cómo trabajo yo para sacar la curvita esta? Trabajando con la ecuación de probabilidades, en este caso la ecuación de Weisbach, ¿no es cierto? La probabilidad es igual a m sobre n más 1. Entonces, P es la probabilidad, m cuál es el número de orden de datos, n es el número de datos, en este caso más 1. Usted sabe que la probabilidad de Weisbach también es cuál es. La probabilidad de Weisbach es igual a m sobre n, ¿no es cierto? Esa es la probabilidad de Weisbach. También es igual, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden ver en este caso que la probabilidad de Weisbach también es aquí igual. Aquí es igual, en este caso, a m sobre n. ¿Sí o no? Aquí simplemente. A m sobre n. Entonces, si es que, en este caso, si todos los datos fueran, digamos, fueran casi iguales, habría una probabilidad del 100%, si fueran iguales toditos, ¿no es cierto? Pero eso es mentira, porque al final, si yo tomo datos en el río, tengo de 10, 20, 30, 40, hasta 50 años, no es que el río tiene toda la vida ese caudal. Sucede de que algún rato tuvo otro caudal mayor, menor, o sea, al final es una muestra que estoy trabajando en el río. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O qué hizo Weisbach, lo que hizo es a sumarle uno, ¿para qué? Para quitarle ese sesgo, en este caso de tener una probabilidad de 100%. Entonces, si los datos fueran todos iguales casi, al final no va a tener 100%, sino tener un 99.8%, por ejemplo, que ya no es al 100%. Entonces, por eso lo que hacen los autores estadísticos es de que genera, en este caso, le pusieron uno abajo para no generar este sesgo de 100% de probabilidad. Profe, no se ve la diapositiva que está proyectando. No ven, ahora me dicen, pues yo estoy trabajando. Está en la anterior de... Ah, chuta, pero avisa, pues muchachos, chuta, yo también estoy ahorita con... Ya, ahorita estoy. Déjame ver. Ah, claro, no está. Pues. Ay, mamita, no me avisan, pues Dios mío. Yo explica y para nada.
Y ahí sí ahí sí van, ¿no es cierto? Ya, ahí está mirando, ¿no es cierto? ¿Aló? Sí, 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 sí. Ya, listo, disculpen. Cada vez que no miren, por favor, díganme, porque yo de pronto estoy acá con otras situaciones de un problema de un poco familiar, entonces yo a veces me están llamando y estoy ahí, por eso estoy un poco complicado, pero igual vamos a continuar. Entonces, bueno, yo ya había explicado, bueno, está en el video, pero como les había dicho exactamente, es la curva, eso sí vieron, ¿no? ¿Eso sí vieron o no? Esta curva. Sí, sí, esa diapositiva sí subió la próxima, no se proyectó. Ah, ya, alguna cosa pasó entonces. Bueno, entonces miren, ustedes había dicho yo que ese 95% del agua potable, hidroeléctrico, esa cosa. Al final, esos son los caudales de qué? De oferta de la cuenca para los diferentes proyectos que yo tenga en este caso. Estos caudales de oferta tengo que, ¿qué? Tengo que comparar con los de demanda. ¿Se acuerdan ustedes que hicimos cuánto tiene la cuenca y cuánto demandábamos con la población? Entonces, cuando yo demando, digo, ¿cuánto? En riego. ¿Cuántas hectáreas tengo que regar? Hago el balance hídrico, toda la vaina de riego, aplico las fórmulas, toda esa cosa, y al final digo, a ver, necesito para mi proyecto de riego por cuadrigar, yo que sé, papas, no sé, yo que sé, zanahoria, o tomate, o aguacate, lo que quiera que sea, y necesito para todo mi proyecto de riego, necesito, yo que sé, 1 metro cúbico por segundo, ya. Entonces comparo con ¿cuál? Con el Q80 que me da el cauce donde voy a captar el agua. Si es que esta oferta es igual a la demanda, está más o menos. Pero si es mayor la oferta, la demanda, estoy ok. Si es menor, entonces ya tengo que hacer que aprovechar este caso, esta agua que se encuentra acumulada acá arriba, ¿no es cierto? Que se da. ¿Por qué? Porque al final, miren ustedes, esta curva de duración general, ¿qué es esta curva de duración general? Miren toda esta parte de acá. ¿Qué será esta en este caso? El área de acá abajo, ¿qué será? El área de abajo de la curva. Será todo el volumen que escurre en un año la cuenca. Ese directamente. Esta área va a ser igual a ¿qué? Al volumen de escurrimiento de la cuenca. ¿De dónde? Durante un año. Porque al final es 100% o aquí estamos hablando de 365 días. ¿Sí? Esa es la curva que nos da. ¿Sí? Entonces, mire, lo que dices, entonces, yo qué tengo, todo el caudal que puedo aprovechar es esto. Es el que puede escurrir, todo este caudal. Si yo diseño con el Q50 que dije que está aquí, miren usted, yo dije esta cosa. Entonces, Q50 dice, tengo mayor caudal, por supuesto, pero todo esto va a tener déficit. Exactamente, todo esto va a tener déficit. Entonces, será dable trabajar con un caudal medio. Entonces, yo decía que el caudal 50, aquí está el 50, ¿no? Acá 50. Yo decía, será el 50% no es igual, pero sí es aproximadamente, 50% por si acaso, ¿no? Ya, aproximadamente ¿a cuál? Al caudal medio mensual, ¿sí? Caudal medio mensual. Aproximadamente, si pongamos el caudal 50 sea 20, el otro puede ser 21, 22, 20, 18, 3, así más. Por eso es aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces ya. Entonces yo cuando enseño con un Q50, con ustedes que enseñan con caudal medio, ¿qué pasa? Va a tener déficit de agua durante medio año. Miren entonces, solo va a tener agua esta partita, va a tener agua. ¿Y esto cómo sufre la población? Si diseñé con esto. Fregado. Mi proyecto está sobredimensionado y no satisface las demandas de agua a la población. Pero si yo diseño con este 95%, miren ustedes, todo esto, tal vez este gráfico no bien, no lo quise, pues miren como yo, todo esto, estoy entregando agua. Todo el río me entregaba todito esto, durante todo el año. Apenas va a tener déficit este poquitito, ¿no? Al final, este poquito, ¿qué implica? Cuando la persona está durmiendo, no utiliza, está compensada prácticamente. Entonces, por eso, de acuerdo a la normativa, son estos valores con los cuales yo comparo las ofertas y las demandas y son los diseños para los proyectos de agua potable. ¿Estamos claros ahí, correcto, muchachos? ¿Sí o sí? Qué vaina, ya se acabó, 10 minutos más. Bueno, igual ahí descansamos 5, igual continuamos, ¿sí? Y la grabación va a ir, porque tengo que tener grabado para ustedes, porque eso estoy un poco rápido. Ya, continuamos. Con los que yo dije que hay que utilizar lo que es probabilidades, la probabilidad de Weisbach que ustedes deben conocer, vieron en estadística, ¿sí? Entonces, con esto yo lo que hago es justamente utilizando esta, que es M, el número de orden de los datos. ¿Sí? Entonces yo utilizo en este caso la probabilidad de Weisbach para hacer lo que es en este caso trabajar las probabilidades de ocurrencia del caudal para trabajar el 95, 90 y 80%. ¿Sí? N decía el número total de datos y este dijimos que quitaba el sesgo, ¿no es cierto? Es para quitar el sesgo que le puso el autor, porque si al final la probabilidad que era igual a M sobre N, ¿se acuerdan ustedes? Esa era de Weisbach. Después le pusieron 1, ¿para qué? Para quitarle un poco el sesgo a la probabilidad, porque no puede ser igual a 100% cualquier elemento
en este caso, pues, de caudales. Vamos a ver estadística despuésito y vamos a ver que ahí, vamos a ver que los fenómenos, en este caso, lo que es de caudales, son totalmente aleatorios, ¿va? Ahí estamos dando. Bueno, aquí dice clarito, construcción de la curva de duración general, utilizamos la propiedad de Weismann, ¿no es cierto? Medios diarios, aquí dice, vean, esta es la parte fundamental, señores. Ustedes tienen que tener. Vean, miren, mensuales. Se ordenarán de mayor a menor. ¿Sí? M, en este caso, de mayor a menor. ¿Sí? Entonces yo tengo una serie estadística de ¿qué? De caudales diarios, ¿no es cierto? Caudales diarios. Entonces yo tendré aquí el número mayor, desde mayor a menor, hasta el más pequeñito, ¿no? Hasta menor. Entonces yo ordeno de mayor a menor, sí, el caudal voy dando acá. Y luego aquí generaré lo que es la probabilidad de Weisbach, que va a ser igual a M sobre N más 1. ¿Sí? Y multiplicado todo esto, multiplicaré por 100 porque necesito tener en porcentaje. Ya, la siguiente lámina está, ¿ya? Entonces genera esta cosa. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que dice mayor a menor, es decir, estamos ¿qué calculando aquí? Miren lo que calculamos. La probabilidad de excedencia. ¿Sí? Entonces miren, aquí hay dos opciones para yo ordenar datos. Puedo ordenar de mayor a menor y de menor a mayor. ¿Por qué ordeno de mayor a menor? ¿Por qué? Porque necesito calcular la probabilidad de ¿qué? De excedencia. Miren ustedes, esta parte, claro. La probabilidad de excedencia, no la propiedad de no excedencia. En caudales máximos para periodos de retorno, para diseño de obras hidráulicas, para defensa, ahí sí utilizamos la probabilidad de ¿qué? De no excedencia, es decir, que un caudal no exceda al caudal que yo he diseñado. ¿Me entienden? En cambio, la probabilidad de excedencia implica que necesitamos que ese caudal, en este caso que está calculando 25%, que ese caudal exceda un caudal mayor. ¿Por qué? Porque quiero garantizar el valor del caudal en ese tiempo del 95% del año. Es decir, en este caso, saquen ustedes a cuánto equivale el 95% de 375 días del año, más o menos a unos 242 días más o menos. Más creo que es más, casi 300 más. Entonces, en esos días totalmente está el caudal más que garantizado. Los otros días habrá un poquito de déficit, pero no mucho. ¿Qué quiere decir con eso? Garantizo el caudal, en este caso, de captación para que es un sistema de agua potable. Continuamos. Aquí está cómo se fabrica la curvita. Aquí está, ¿no es cierto? Entonces miren ustedes qué hago, lo que dije yo acá. Orden 1, 1, 2, 3. Desde el mayor al menor, miren, 626, quiere decir, y así, güey. Aquí se trabaja con toda la información de los años. No necesito tener acá. Yo puedo tener de 20 años, está bien, está 20 años, pero los 20 años cojo y hago una sola serie estadística y lo coloco acá. Y trabajo con esta probabilidad. ¿Sí? Entonces, ejemplo, cómo ordenar, calcular, y con esto lo que hago es ver, miren, ¿sí? Aquí está, este es como ejercicio, creo, no, este es de hecho el ejercicio, ¿ya? Entonces, miren ustedes lo que yo tengo esta estadística, miren lo que yo tengo aquí, ¿sí? Vean, por ejemplo, yo tengo aquí un valor, vamos a ver aquí, está hecho con, esto es una consultoría que hice para el río Bunche, ese es de Muisne, por si acaso, ¿no? Río Bunche. Hice una consultoría y ya saqué ese valorcito de acá. Entonces, he aplicado todo lo que acabo de decirles a ustedes, ¿sí? Aquí toda esa cosa. Y al final, miren, esta es la serie estadística que yo mismo me generé, porque ahí no había caudales medidos, pero yo generé a través de precipitaciones, y esa serie estadística que tengo. ¿Por qué? Yo hubiese generado, en este caso, con precipitaciones diarias, pero no tenía solamente mensuales, entonces generé con datos mensuales. Miren ustedes, tengo de enero, desde el 74 hasta el 2006. Esto basado en estaciones que estaban ubicadas cerquita al punto de estudio, en este caso de la consultoría que hacía. Entonces, ¿qué tenía? 74, 2006. Hasta ahí esos datos nomás tenía. El área, todas esas cosas, ¿sí? Entonces, en función de esto, ¿qué hice yo? Apliqué esta ecuación, esta. Igualito, ordené de mayor a menor, apliqué la probabilidad de Weisbach y obtuve, en este caso, ¿qué obtuve? Esta curvita, miren ustedes, ¿sí? Esta curvita. Curación de relación general, yo mucho generar datos mensuales, verán lo que acabo de decir aquí. Mensuales. ¿Y qué digo yo? El concepto de curación general es siempre se debe generar con datos diarios. ¿Por qué? Porque yo necesito a diario entregar el caudal garantizado para la población que está haciendo. Un cultivo no puede, pues, esperar 30 días para tener agua. Sí, la población no puede esperar 30 días para tener agua suficiente, sino a diario vamos consumiendo agua nosotros. La planta a diario necesita agua. La central eléctrica a diario necesita agua. Pero generalmente, pero al no tener información que he hecho yo, he trabajado con caudales medios mensuales, miren ustedes. Entonces ahí está la situación. Primero saco estos valores, ¿no es cierto? Los saqué igual como fuera diarios, he sacado.
Mira la curva que me salió, similar, vean. ¿Sí ven? Entonces, bueno, el Q50% es más alto, vean. Aquí estamos hablando. Más alto, entonces miren ustedes aquí, en este caso, miren, no, 0.97 metros cúbicos por segundo. El 95%, 0.18. ¿Se dan cuenta? Cuando yo diseño con un Q50%, que dije que era un poquito o similar o semejante al caudal medio, que mucha gente diseña de esa manera, ¿qué pasa? Miren cuánto va a tener de déficit, 0.18. Esto va a tener, el río realmente en todo el año me va a dar, esto me va a proveer. Normalmente todo el año. Pero aquí apenas en el 50% del tiempo, es decir, 365 sería 185 días me está proveyendo esto. Los 185 adicionales ya no me provee agua. Sí, poca agua me provee, pero mete esto. Entonces, consecuentemente, es el caudal para diseño en este caso de agua potable. Pero aún así, este caudal a nivel mensual, como está trabajado, todavía va a ser un poquito alto. No puedo diseñar con esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que esto convertir, ya veo este caso, como que fueran con datos diarios. Sí, entonces vamos a ver cuál es lo que he hecho acá con datos diarios. Muy bien. Entonces vamos a ver acá, aquí está. ¿Sí? Bueno, este es el río Bunchi, ya vamos a ver un ratito más acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vean, señores. Yo he hecho un estudio, o sea, aquí hay proyectos, así como os mando a hacer a ustedes proyectos, y algún rato, después de 4 o 5 años, me cogeré los trabajos de ustedes, porque yo siempre selecciono los mejores. Voy a una carpetita teniendo. Después de eso comienzo a hacer investigación y veo lo que me interesa. En el caso a mí me interesaba exactamente, yo tenía problemas en mis consultorías de qué, de que no tenía datos diarios, tenía siempre mensuales. Entonces, ¿qué quería saber? ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con datos diarios y trabajar con datos mensuales? Miren ustedes. Entonces, estos son con datos reales del INAMI, trabajado también. No es que solamente los estudiantes me han dado los proyectos, pero yo he comparado también con 2 o 3 estaciones y más los estudiantes. Entonces, miren ustedes, aquí está la curva con diaria, vean, es más abajito, vean, miren, ¿sí ven? Y con datos mensuales más arriba. Entonces, siempre los caudales mensuales son un poquito más altos que los diarios. Entonces, miren ahora sí, trabajando, miren la diferencia que hay. Q1 25% con datos diarios, 12, 12.9, acá 13.47. Si den cuenta, con datos mensuales el caudal es más alto. Entonces, yo no puedo decir diseñe con este caudal. Vea, eso aquí, si vamos a litros, es bastante agua, ¿no? A 12. 90% 14, 15. 80, 16, 17. Entonces, si hay una diferencia trabajar con mensuales con diarios. Entonces, aquí tengo que sacar cómo yo podría decir, transformar en este caso datos de qué. En el caso de estos datos, ¿cómo podría ser, no es cierto? Entonces, aquí yo puedo sacar ya un porcentaje de qué, de variación en este caso acá. Pero esto solamente es qué, solamente es trabajado con una sola estación, ¿no es cierto? Entonces, para yo hacer una investigación tengo que tener, primero, algunas estaciones, segundo, de pronto, algunos periodos. Entonces, como les dije, para eso lo que hice es justamente los trabajos de los estudiantes, los mejorcitos, he tomado y he comenzado a trabajar con estas diferencias. Y para lo que ustedes más o menos entiendan, ¿cuál es la diferencia que tengo? Es entre el 4 al 8% que varía exactamente, que varía. Entonces, mi recomendación es que cuando yo trabajo con mensuales, más o menos tomar un valor de un 5% de reducción del caudal mensual, trabajar con mensuales, y obtendríamos en este caso, como haber trabajado con caudales diarios. ¿De acuerdo? Otra vez escribo aquí 4 al 8%. Esto es de acuerdo a lo que, y está publicado en mi libro por si acaso, ¿no? Entonces, esto. Ya. Entonces, sugerencia es un poco el 5%. Ya, sugerencia. Entonces, ¿para qué? De restar. Si yo multiplico este por 4%, en este por 5%, entonces el caudal diario más o menos sería 10. Entonces, ese sería el recomendable ¿para qué? Para el diseño, o en este caso sería el caudal de oferta que